Bueno, este tema se refiere a los opioides o los opiáceos, que significa que son los derivados de la morfina. Esta es la planta de donde sacan la morfina y la codeína. En estos cortecitos, en esta secreción, es donde están los dos principios activos o estos dos medicamentos. Entonces, en este caso vamos a ver un dolor diferente. Es un dolor que tiene un proceso bioquímico, o sea, que se comporta muy diferente a lo que hemos visto, ¿verdad? No tiene un sistema inmunológico, por decir así, tratando de reparar, sino que es un dolor que tiene lugar en sistema nervioso central y periférico. Y es un proceso bioquímico, o sea, que viaja también con neurotransmisores en los nervios. Eso es importante, el dolor es subjetivo. Todos lo sentimos diferente, todos lo manejamos diferente y no podemos nosotros simplemente decir al paciente eso no es para tanto, eso no es tan doloroso, porque todos lo sentimos diferente. Y la idea siempre es que el paciente tenga controlado el dolor, porque si el paciente tiene dolor, eso va a tener además otros problemas, que no responde a tratamientos, que puede tener presión alta, que puede tener otros problemas derivados de sentir ese dolor. Igual, cuando uno anda con dolor, no anda de buen humor, no anda bien. O sea, la idea siempre es que el paciente tenga controlado su dolor. Y esa es la finalidad de los cuidados paliativos, ¿verdad? En este tipo, por ejemplo, ya el tipo de dolor maligno, ¿verdad? Por procesos malignos, dolores por procesos terminales, todo eso. El objetivo de los cuidados paliativos es que el paciente por lo menos tenga calidad de vida. Entonces, los opioides todos son compuestos derivados de morfina, sean naturales o sean sintéticos. Recuerden que sintéticos significa hechos en el laboratorio, tomando como modelo la morfina. Entonces, estos opioides se unen en receptores específicos que tenemos en sistema nervioso central, terminaciones nerviosas periféricas, aparato digestivo, y por eso vamos a ver aquí reacciones adversas y otros lugares. Entonces, estudiando quiénes son estos receptores, encontraron estas familias que les pusieron nombres de letras griegas. Este se llama mu, que es el que tiene las propiedades analgésicas. Luego está este que se llama kappa y este otro que se llama delta. Entonces, lo interesante es que tenemos receptores para sustancias opioides. Entonces, eso significa que tenemos ligandos endógenos o alguna sustancia fisiológica que por alguna razón se une a estos receptores. Entonces, investigando, encontraron que esos ligandos endógenos son las encefalinas, o también a veces les llaman las endorfinas, que son sustancias que cuando se liberan nos hace sentir bienestar, nos hace sentirnos bien, nos hace sentir alegría, nos hace sentirnos, digamos, felices. Entonces, ese tipo de sustancias fisiológicas son las que se unen en estos receptores, y los opioides también, especialmente en el mu, por el tema de la analgesia, y también en los otros receptores para la sensación de bienestar, que es al final muchas veces por las cuales se abusa de estas sustancias. Ya vamos a ver quiénes son. En el sistema nervioso central están concentrados los receptores en 5 zonas. El más importante es el tronco encefálico y afecta la respiración, reacción adversa que vamos a ver, tos, que no es un uso importante, pero sí es un muy buen antitussígeno, náuseas, vómitos, diámetro pupilar, todo esto, donde hay receptores, vamos a ver ahorita las reacciones. En el tálamo, la médula, hipotálamo y sistema límbico no nos interesan en este momento tanto. Muy bien, entonces vamos a empezar a ver quiénes son los opioides. Bueno, vamos a ver el primero, era el principal, que es la morfina, y como les decía, es el principal componente de esta planta, y vamos a ver todos sus efectos. Entonces, el principal efecto farmacológico, pregunta de examen, es que sea analgésico. Vean que no es antiinflamatorio, es solamente analgésico y solamente en este tipo de dolor.
produce euforia, o sea, sensación de bienestar, de felicidad, de alegría, ¿verdad? Que a veces ni se explican por qué están bien. Y esta es la razón del abuso muchas veces. Otra pregunta de examen. La razón principal de muerte por sobredosis es la depresión respiratoria. ¿Por qué? Porque vimos que en el tronco encefálico hay receptores en la parte donde se controla la respiración. Entonces, el paciente que use morfina o cualquier derivado va a tener reducción en la sensibilidad de las neuronas. Nosotros respiramos por un proceso automático. Las neuronas sensan la cantidad de oxígeno que tenemos y ellos entonces mandan mensajes al sistema respiratorio, ¿verdad? Para que hagamos la respiración automática. Entonces, si perdemos la sensibilidad, entonces dejamos de respirar de forma correcta. Y se provoca rigidez muscular. Entonces, aunque el paciente quiera respirar, no puede extender la caja torácica y eso hace que también pierda su capacidad de oxigenar, ¿verdad? Correctamente. Entonces, desgraciadamente muchos pacientes que ya están en un proceso terminal, la razón muchas veces del fallecimiento es esto, ¿verdad? Que ya han perdido la capacidad de hacer un proceso respiratorio normal, de tanto opioide que se les pone para controlar su proceso terminal. Ok, la morfina produce vómitos, produce estreñimiento, pregunta de examen, esto es muy importante, porque vimos que habían, ¿verdad?, receptores en zonas del sistema nervioso central que afectan directamente el aparato digestivo. ¿Qué es ese estreñimiento? Se detiene el movimiento del colon, ¿verdad? Y entonces hay un estreñimiento el cual dura todo el tiempo que el paciente use opioides. Y esto es un dolor de cabeza para ustedes porque tienen que ingeniárselas para ver cómo hacen que ese paciente no esté estreñido. Y a veces el uso de opioides es bastante prolongado. Entonces es una consecuencia, ¿verdad? Una reacción adversa que hay que tomar en cuenta. ¿Se acuerdan de la loperamida? La loperamida, que supuestamente quita la diarrea, en realidad es un efecto del tipo de opioide, ¿verdad? Que hace que el colon no se detenga. Eso es lo que hace que hacen que el colon no se mueva. Entonces se detiene y se detiene supuestamente la diarrea por eso. Entonces, el efecto es más o menos parecido, no tan intenso, de la loperamida. Muy bien, algunos pacientes responden a cambio de dieta, algunos que no se pueden ni mover, ¿verdad? Hay que usar algún medicamento, tipos, por ejemplo, los enemas o algún tipo de laxante, porque es un tema bastante importante y como les digo, para ustedes va a ser un reto estar manteniendo a este paciente, ¿verdad?, sin estreñimiento. A nivel cardiovascular, hipotensión y bradicardia, sobre todo a dosis elevadas, produce liberación de histamina. Entonces los pacientes, sobre todo al inicio de la dosis, empiezan como a rascar, se ponen rojos y les pica la piel por esta liberación de histamina. Hay retención de orina. La morfina es un excelente antitusígeno, pero no se usa para ese fin por todos los efectos adversos que tiene. Se producen pupilas puntiformes. Vean que la pupila es demasiado pequeñita. Entonces, cuando los pacientes están inconscientes o cuando están en anestesia, ¿verdad?, se les revisa la pupila porque esto nos indica más o menos cuál es la razón de la inconsciencia. Si está así, muchas veces es sobredosis de opioides. Se produce somnolencia, lo cual es bueno, sobre todo en un postoperatorio. Algunos efectos hormonales y en el parto no se usa, bueno, cuando en países donde se aplica la anestesia epidural, no se acostumbra a poner como parte del trabajo de parto, era el uso de la morfina, porque alarga el periodo de expulsión, o sea, la última fase del parto. Se usan otros que ya vamos a verlos ahorita. Se ha visto, bueno, muy importante, que la morfina se absorbe muy mal en el aparato digestivo. Se usan tabletas de liberación prolongada y eso hace que se absorba mejor, pero no sirven tabletas convencionales. Lo que más se usa es la vía parenteral, ¿verdad? Intramuscular, subcutáneo, intravenoso, que es lo que obviamente además nos da respuestas más completas y más rápidas. Y el problema de morfina y todos sus derivados,
la tolerancia que habíamos visto al inicio del curso, ¿verdad? Cada vez necesito más dosis para tener la misma analgesia y entre más dosis me ponga, más reacciones adversas. Y la dependencia tanto física como psicológica, ¿verdad? Que aquí es el problema y el riesgo de usar los opioides. Entonces, hace mucho tiempo, eh, varios médicos llegaron a la conclusión de que usar los opioides más bien era perjudicial por todo esto que acabamos de ver, las reacciones adversas, la tolerancia y la dependencia. Entonces, como que quisieron evitar usar los medicamentos opioides, pero eran necesarios. Entonces hicieron estudios y se dieron cuenta que si el paciente realmente tenía un dolor de este tipo y usaban los opioides, más bien tenían beneficios. Se les quitaba ese dolor, tenían mejoría en el estado de ánimo y un poquito de somnolencia. Si el paciente no tenía tanto dolor o no era un dolor que ameritaba el uso de opioides, más bien había reacciones adversas o efectos no tan buenos. Disforia, que es lo opuesto a euforia, ¿verdad? Se sentían mal, se sentían tristes, mucha somnolencia, depresión respiratoria, náusea y vómitos. Entonces llegaron a la conclusión, que es lo que vamos a ver al final de la clase, de que el objetivo o la clave era saber si el paciente tenía dolor. Algunos procesos patológicos, quirúrgicos, etcétera, se sabe que son muy dolorosos, pero a veces el paciente exagera o a veces el paciente no tolera, no maneja muy bien el dolor y entonces, valiéndose solo de lo que decía o de sus gestos o de sus sentimientos, era difícil saber si ocupaba o no ocupaba. Entonces se ideó, lo vamos a ver al final, la escalera analgésica o la escalera del dolor, que da, dependiendo de cómo el paciente evalúe su dolor, vamos a tener niveles de medicamentos para controlar el dolor. Esto lo vamos a ver ahorita al final. Muy bien, entonces empecemos a ver los derivados de la morfina. El primero que vamos a ver es la meperidina o petidina, que sigue siendo agonista potente, o sea que el efecto es muy similar al de la morfina, sin embargo es sintético, o sea, es hecho en el laboratorio. En dolores agudos es donde más se usa y vean lo importante, para efectos de examen, vean lo que es diferente de la morfina. No produce estreñimiento, lo cual es muy bueno, y tampoco es antitusígeno. Esto no es tan importante, pero que no produzca estreñimiento es bastante importante. Tiene menos reacciones adversas en cuanto a presión respiratoria y es uno de los que se usa en trabajos de parto, en anestesia epidural y todo eso. Pero igual en cualquier tipo de dolor agudo también funciona. La metadona, muy importante. Otro agonista potente, también sintético, que vean la diferencia con morfina. La administración por vía oral resulta eficaz, o sea que la absorción por vía oral de las tabletas convencionales es buena, a diferencia de la morfina. Se usa mucho en los síndromes de abstinencia. ¿Qué es el síndrome de abstinencia? Cuando el paciente abusa o está también en un tratamiento largo y lo suspendemos. Entonces, la respuesta psicológica y fisiológica es lo que llaman síndrome de abstinencia, la necesidad de la droga otra vez o del medicamento. Entonces, los síndromes de abstinencia siempre hay que evitarlos porque pueden ser mortales o pueden llegar a producir reacciones que pueden llegar a comprometer la vida del paciente. Entonces, hay que evitarlo. Si hay pacientes dependientes de heroína y morfina, se usa mucho la metadona para controlar la abstinencia y es uno de los que se usan para paciente ambulatorio, ¿verdad? Paciente exclusivo de clínica del dolor, solo la clínica del dolor despacha la metadona cuando ya, ¿verdad? Médicos especialistas en cuidados paliativos y todo lo demás han recetado a ese paciente. Entonces, por la vía oral es más, el efecto principal o el beneficio principal de metadona es que se usa en pacientes ambulatorios. El fentanilo es el agonista potente, yo diría el más potente de todos, porque su efecto analgésico es 100 veces más que la morfina. El efecto en la somnolencia es tanto que se usa también como anestésico
Se usa también en los partos porque tiene una vida media corta. Entonces, el efecto que nos da de analgesia es excelente y dura poquito. Entonces, se puede controlar ¿verdad? Que no nos vaya a producir demasiada analgesia, que la mujer no se relaje tanto que no haga el trabajo de parto correcto. Y existe la forma de parche. ¿Se acuerdan desde el principio del curso que les decía? La vía tópica no llega a sangre, excepto que sean esteroides, hormonas o parches. Entonces, el fentanilo existe en forma de parche, que se usa también en algunos pacientes terminales que no necesitan o que no deben estar yendo a que les pongan el medicamento por vía intravenosa, sino que pueden usarlo en forma de parche y así tienen controlado un poquito el proceso doloroso. El tema es que igual es fentanilo, es el más potente de todos los opioides, podríamos decirlo, y puede también llegar a producir reacciones adversas. Sin embargo, el parche libera de forma controlada el medicamento de la sangre, entonces no debería. Solo que el paciente se ponga todos los parches de un solo y ahí sí ya tendríamos una sobredosis. Muy bien, la heroína es el único droga de abuso conocida que vamos a ver aquí porque es la única que es un opioide. La heroína en Estados Unidos es muy usada porque se le hace una reacción química a la morfina, se consigue la morfina, se le hace una reacción química que se llama diacetilación, eso se hace de forma casera, sencilla, y digamos, pongámoslo entre comillas, y eso hace que se produzca la heroína, que es 3 veces más potente. Pero esto es lo más llamativo, que es la más liposoluble. Entonces, hace que pase la barrera hematoencefálica más rápidamente. Entonces, el efecto eufórico es muy acentuado, o sea, muy intenso y es así como inmediato. Entonces, esta es la razón por la que más abusan de este opioide, de la heroína. Y el otro problema o el otro detalle es que la heroína, cuando se metaboliza, o sea, cuando pasa por hígado y sufre el proceso de metabolismo, uno de los productos es otra vez morfina. Entonces, esto es un círculo vicioso literal, ¿verdad? Tenemos morfina, reacción química que la forma en heroína, la inyectamos, hace el efecto acentuado y cuando se metaboliza un poquito, tenemos morfina, un poquito de su producto vuelve a ser morfina, que otra vez los efectos, ¿verdad? Que ya hemos visto. Entonces, por eso de la heroína se abusa tanto y en algunos países se usa como medicamento, ¿verdad? Porque es muy bueno eh, el efecto analgésico. Sin embargo, bueno, se conoce más como droga de abuso que como medicamento. La oxicodona, aunque es un agonista potente, ya se usa en dolores más moderados. Es semisintético, o sea que tiene parte de la estructura de morfina y parte ahí, digamos, modificado. Se combina con aspirina o con acetaminofén. Y aquí no es tan famoso, pero en Estados Unidos es muy famoso porque como se usa en dolores moderados, a veces la gente le ha gustado la sensación, le ha gustado el efecto y entonces quedan casi que adictos, ¿verdad? Y inventan dolores, inventan padecimientos y abusan bastante de la oxicodona. Aquí lo que conseguimos es la codeína. La codeína es un agonista moderado, entonces se cree que sus efectos, sobre todo de reacciones adversas y de dependencia, no son tan intensos. Sin embargo, no es lo que realmente se ve, desgraciadamente. Es el otro componente de la planta. El efecto analgésico es muy bueno y además cuando se metaboliza, 10% de sus productos o metabolitos son otra vez morfina. Y el efecto antitusígeno es excelente. Entonces, yo les había contado que existía un jarabe que contenía codeína, se llamaba Coderic, pero por el abuso, o sea, por la dependencia, se sacó del mercado. En la caja, todavía en la loma, ahí ustedes pueden conseguir que existe codeína en forma de jarabe para algunos pacientes que ya tienen tos inmanejable, ¿verdad? Que no los deja tener una vida normal y ya es muy, muy controlado ese uso de esa codeína.
Aquí lo que se consigue es las tabletas que tienen muy buena absorción bioral, ¿verdad? A diferencia de la morfina, combinadas con aspirina o con acetaminofén. Aquí nosotros los conseguimos con acetaminofén. Y vean lo que dice, a las dosis habituales hay un potencial adictivo más bajo que morfina. En realidad eso no es tan cierto. Desgraciadamente hay muchos pacientes que por un proceso patológico, un accidente, una poscirugía, usan un tiempo la codeína con acetaminofén para controlar un poco el dolor y al final lo que terminan es dependientes. Y es un medicamento que aunque es lo que llamamos nosotros un psicotrópico o estupefaciente, o sea que son medicamentos que pueden producir dependencia y que el Ministerio de Salud controla, la codeína no tiene control, o sea, no hay que restar reportes, no hay que vender con una receta diferente, no hay que pedir, ¿verdad?, datos específicos del paciente, sino que se puede vender a la libre. Algunas farmacias piden por lo menos la receta blanca y si no, no la venden para cuidarse de que sigan llegando pacientes dependientes. Pero el Ministerio de Salud no le ha puesto un control como si se lo ha puesto a la morfina, ¿verdad?, tan estricto. Lo mismo pasa con el tramadol, exactamente lo mismo. El tramadol es un poquito diferente, es, bueno, un medicamento que el efecto analgésico es porque él se une al receptor mu y además tiene otro mecanismo de acción que también lo hace analgésico. Pero al final, por unirse al efecto, al receptor mu, tiene efectos parecidos a la morfina. No tiene tantas reacciones adversas, ¿verdad? No es que nos va a producir una depresión respiratoria importante o alguna otra reacción grave. Sin embargo, el tema es que sí, la dependencia se ha visto también con el tramadol. Entonces, en la caja lo usan muchísimo. Antes usaba por la vía subcutánea, ahora cambió la formulación y solamente se puede usar intramuscular o intravenoso. Sin embargo, los pacientes se lo ponen como les parezca, ¿verdad? Muchas veces siguen usando la vía subcutánea. Y hay un efecto muy importante que en realidad esta es la razón de ese efecto. Lo voy a escribir aquí, aunque no me salga muy bonito. Se llama pregunta de examen porque es muy importante que se acuerden que las primeras dosis de tramadol van a producir una intensa hipotensión. He escuchado que en algunos centros de salud, cuando el paciente llega con crisis hipertensiva, lo que hacen es ponerle tramadol para bajarle la presión rapidísimo y eficientemente. Pero más bien a veces bajan tanto la presión que puede ser peligroso. O sea, hay que controlarlo. No es una indicación específica del tramadol ser hipotensor, sino que es un efecto adverso. Y por eso se sienten las náuseas, vómitos, mareos, cefaleas, hasta convulsiones y algunos pacientes alergia. Pero bueno, entonces hay que tener en cuenta y que nunca se les olvide esto, sobre todo las primeras veces que se pone. Cuando ya el paciente se acostumbra o el tema de la tolerancia, ya este efecto lo van manejando. Y usted ve que el paciente en cualquier lado se inyecta tramadol y ya se va como si nada. Antídotos. Hay un antídoto, el antagonista, que se llama naloxona. Pregunta examen. La naloxona se usa en pacientes, por ejemplo, que han recibido anestesia, que tal vez están deprimiendo la parte respiratoria, que está presentando reacciones, ¿verdad?, que pueden comprometer su vida, entonces se usa la naloxona. Para pacientes inconscientes que se les ve la pupila puntiforme, de una vez se les pone la naloxona. Y en algunos países se usa para diagnosticar a los consumidores o abusadores de opioides. Cuando el paciente tiene sus receptores ocupados por opioides, está bien. En el momento en que se inyecta la naloxona, por ser el antagonista, desplaza el opioide, tapa el receptor y es como que el paciente no tenga droga, cero droga en su organismo y entonces se le precipita el síndrome de abstinencia o síntomas de abstinencia. Entonces, de esa manera se sabe si el paciente es abusador o consumidor de opioides. No se les olvide
este medicamento es muy importante, la naloxona, pregunta de examen. Del síndrome de abstinencia no vamos a hablar mucho, porque dependiendo del nivel de abuso, tiempo de abuso y del opioide, ¿verdad? Los efectos son un poquito diferentes. Sin embargo, lo que sí, pregunta de examen, que no se les puede olvidar, puede llegar a ser mortal o comprometer la vida del paciente. Hay que evitarlo, apúntalo por ahí, hay que evitarlo. ¿Y cómo se evita? Con la misma droga o con la misma molécula de forma controlada. Por eso, por ejemplo, si se abusa de morfina o de heroína, se usa metadona, que es un agonista potente, pero en forma de tableta, ¿verdad? Que va a dar una dosis un poco más controlada y que también vamos a tener el paciente, ¿verdad? Sin el riesgo de estarse inyectando ni mucho menos. Entonces, si dejan de tomar, la razón por la cual, ¿verdad? Los adictos que uno ve en la calle que andan desesperados buscando la siguiente dosis es por esto, porque a veces el síndrome de abstinencia, la sensación física y psicológica es tan grave, pues tan peligrosa, ¿verdad? Que quieren evitarla a toda costa. Entonces, por ejemplo, pacientes internados, el síndrome de abstinencia a veces no se habla mucho de él en pacientes alcohólicos. Un paciente alcohólico, por ejemplo, entra al hospital en una razón X, va a tener que estar internado 5, 7, 15 días sin recibir alcohol y ustedes después van a ver que ese paciente tiene reacciones raras, problemas respiratorios y es al final porque tal vez el paciente, aunque no sea un borrachito de caño, ¿verdad? Como nosotros le decimos, tal vez está acostumbrado a un nivel de tomar alcohol que obviamente en el hospital no lo tiene. Entonces, siempre es importante cuando ustedes hacen entrevistas o, ¿verdad? Meter ahí sutilmente preguntas en cuanto a toma o ingesta de licor. Y ya para terminar, aquí tenemos la escalera analgésica, o como les decía, la escalera del dolor, que tiene los niveles desde 0, no tengo nada de dolor, hasta el 10, el peor dolor que yo he sentido en mi vida. Y si ustedes ven aquí, de 1 a 3 se considera leve, 4 a 7, digamos 4 a 6, moderado, y de 7 a 10, intenso. Para los niños ponen caritas, una carita muy, muy feliz y en el número 10 una carita muy, muy triste, más o menos para que él pueda identificar cómo se siente en ese momento. Entonces, para efectos de examen no es los números, sino es qué usamos según cada nivel de dolor. Entonces, primer escalón de 1 a 3 se considera un dolor leve. En ese dolor leve no hay que usar opioides. No deberíamos iniciar con opioides. Se usa con los no opioides, que son los que ya vimos, AINES, acetaminofén, por ejemplo, y se usan lo que llaman coadyuvantes. ¿Qué son coadyuvantes? Todo lo que el paciente quiera hacer que no son medicamentos. Que un masaje, que ponerse compresas calientes, que hacer terapia, que escuchar música, todo lo que quiera que lo pueda relajar, es lo que llaman coadyuvantes. Segundo escalón, de 4 a 6 se considera un dolor moderado. Entonces ahí podemos usar los opioides débiles, ya vamos a ver quiénes son. Los opioides débiles se pueden combinar con los no opioides, o sea, AINES, acetaminofén, y seguir usando todos estos coadyuvantes. Y ya en el último escalón, de 7 a 10, es el dolor intenso, donde usamos los fuertes, opioides fuertes, también combinados con no opioides y coadyuvantes. Vean que no se combinan opioides fuertes con débiles, sino solo un tipo de opioide y sí se puede combinar con no opioide. Pero no aquí el tema sinergia no sirve porque el tema sinergia nos va a llevar a reacciones adversas graves. Entonces, ¿quiénes son los no opioides? Ya les decía, los AINES y acetaminofén, metamizol, también aquí podemos meter. Y pregunta de examen muy importante. Los no opioides en este tipo de dolor tienen un techo analgésico. ¿Qué significa eso? Que tienen un límite.
O sea, que yo le puedo dar al paciente diclofenaco, todo lo que quiera, que sigue con dolor. ¿Por qué? Porque el dolor tiene un proceso diferente. El mecanismo de acción de la INE no me va a resolver ese dolor. Entonces, por eso el AINE o los no opioides usamos en dolores leves, ¿verdad? En dolores en primer escalón. ¿Quiénes son los débiles? Vean qué fácil. Para efectos de examen, esto sí. ¿Quiénes son los débiles y quiénes son los fuertes? Los que ya les decía, que se venden sin control importante, tramadol, codeína y la oxicodona. ¿Y quiénes son los fuertes? Por supuesto, la morfina, aquí de fijo el fentanilo y la metadona, ¿verdad? Entonces, según el nivel de dolor, el médico elige o debería elegir con qué inicia, ¿verdad? No vamos a iniciar de una vez con fentanilo, exceptuando algunos procesos o posquirúrgicos que se sabe que son extremadamente dolorosos. Lo que sigue en la clase es como una explicación un poquito más detallada de la esclera analgésica, es una hojita por los dos lados, nada más como para ampliar el tema de la esclera analgésica. Muy bien, entonces ese sería el tema de los opioides.